Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, mi Dios, de bendecirte. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Padre. Dice tu palabra que tú no quieres que ninguno perezca, mi Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Y es que vemos en esta historia que tú quisiste mostrar tu misericordia a cada una de las dos, Padre, pero solamente una la tomó, bendito Dios, Padre. Y de eso queremos hablar en esta hora, Padre, por favor. Da la gracia para podernos dar a entender, Padre, y da gracia para que tu pueblo entienda tu palabra, Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre, cumple tu propósito en cada uno de nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. El deseo de Dios siempre para la humanidad fue este, hermanos, de que todos creyeran en Él, hermanos. Incluso los no judíos, hermanos. Recuerden que primeramente el plan fue que solamente se salvara el pueblo judío. Pero después Dios tuvo misericordia de los gentiles y después para toda la humanidad, hermanos. Y en esta historia podemos ver la misericordia de Dios para el pueblo gentil, hermanos. Recuerden que el pueblo judío no podía mezclarse a los pueblos paganos, hermanos, pero en este caso podemos ver que a través de la vida de Noemí y de su esposo Dios nos muestra una verdad, hermanos. Amén. Quisiera que abrieran su Biblia en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el principio, hermanos, para que podamos entender, hermanos. Amén. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres, ¿qué, hermanos? Mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Dice el 6: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues de su lugar donde había estado con ella y sus 2 nueras, y comenzó a caminar para volver. ¿A dónde, hermanos? A la tierra de Judá, hermanos. Primeramente podemos ver desde el inicio que ahí, ¿de parte de quién venía el hambre, hermanos? Venía de parte de Dios, hermanos. Entonces, ¿cuál era la actitud que debía de tener Elimelech, hermanos? ¿Salir de la adversidad que había puesto Dios o quedarse en el lugar, hermanos, para la prueba? Se debería de haber quedado, hermanos. Y la primera verdad que podemos encontrar en el libro de Ruth, hermanos, es que cuando venga la situación de Dios, la aflicción o el trato de Dios, hermanos, no debemos de desentendernos o apartarnos o salir o querer nosotros nuestra salida, hermanos, sino que debemos de esperar la voluntad de Dios, hermanos. Dice su palabra de Dios que el Señor al que ama, ¿qué, hermanos? Lo disciplina, hermanos. ¿Por qué lo disciplina? Porque lo ama. Dice que todo aquel que recibe por hijo también lo disciplina, hermanos. Entonces, ¿ustedes son hijos, hermanos? ¿Cuántos son hijos? Gloria a Dios, hermanos. Es un tiempo que fue en la historia de los jueces, hermanos. Esa historia se aconteció cerca del año 1050 y 1380 antes de Cristo, hermanos. Voy a hablar de estos 2 personajes, hermanos, y estos 2 personajes pueden representar a cada uno de los que estamos aquí, hermanos. ¿Puedes tú representar la vida de Ruth, hermano? Ruth significa lealtad. Ruth significa amistad, hermanos. Perseverancia, tiene muchos significados, pero el principal es lealtad o amistad, hermanos. Amén. Entonces yo voy a hablar principalmente de estas personas, primeramente de la vida de Orfa, hermanos. Amén. A veces en la vida tenemos que tomar decisiones muy difíciles, hermanos, y trascendentales, pero cuando se trata de asuntos espirituales que conciernen a nuestra salvación, debemos ser muy cuidadosos, porque ¿qué creen que está en juego, hermanos? Está en juego nuestra salvación, hermanos. Está en juego. Entonces, aquí yo me quedé hasta el versículo 7, hermanos, pero ahora vamos a empezar. Se podría decir que fue la introducción, pero dice el 7, hermanos, de ahí en adelante empieza como la historia. Dice, ¿lo tenemos? Dice: salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Se refería a sus parientes, a su esposo y a sus hijos. El 9 dice: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido.
Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tomado la decisión de seguir a Dios, hermanos? Hasta, ¿cuál es el destino, hermanos? ¿Cuál es nuestro destino? La nueva Jerusalén, ¿verdad, hermanos? El cielo, hermanos. Y aquí dice, conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y oraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, para que hayáis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí, hermanos. Podemos ver ahí la instrucción que les da Noemí. ¿Solamente se la dio a Ruth, hermanas, o se la dio a las dos? La instrucción fue para las dos, hermanos, pero al principio como que las dos meditaron. ¿Y qué dijeron, hermanos? En el 10, ¿qué dijeron? Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Iremos contigo a dónde, hermanos? A tu pueblo, hermanos. Ahí vemos que Dios claramente, cuando venimos a sus pies, hermanos, nos dice claramente las cosas que habremos de dejar o las cosas que habremos de decir. Amén, hermanos. Vamos a hablar primeramente de la vida de Orfa, hermanos. Dice el 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó. Besó a su suegra con un símbolo. ¿Qué significaba ese beso, hermanos? Que la estaba despidiendo, que ella sí decidía mejor su camino, hermanos. Ella decidía regresar. Yo creo que muchas veces hemos leído a lo mejor esa historia, pero muchas veces los significados bíblicos de los personajes tienen mucho significado. Y cuando veamos el significado de su nombre, hermanos, podemos ver por qué dejó a su suegra y por qué dejó el camino de Dios. El significado de Orfa puede significar cuello, así como se escucha cuello. Es un término de belleza física en esa cultura. Con los moabitas significaba belleza, hermanos. A lo mejor Orfa era una mujer muy bella, pero también tiene otro significado. Orfa también significa testaruda, obstinada o terca. Entonces podemos ver primeramente qué es lo que Orfa estaba buscando, hermanos. Estaba buscando su libertad, hermanos, porque al principio podemos ver lo que les dijo, hermanos. Les dijo, regresemos por favor en el 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andaos, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis. Primeramente dice, ¿qué es lo que buscó Orfa? ¿Qué es lo que buscó, hermanos? Descanso, hermanos. Dice que primeramente buscó descanso. Cada una en casa de ¿qué, hermanos? En casa de su marido. ¿Qué otra cosa estaba esperando Orfa, hermanos? Estaba esperando marido. ¿Está prohibido para el cristiano casarse, hermanos? No está prohibiendo el casamiento, hermanos. Pero yo creo que en el tiempo que ella vivió con su esposo le habló acerca de la voluntad de Dios, hermanos. De que ellos a lo mejor habían cometido el error de casarse con unas que no eran de su tribu, pero ellas podían cambiar el rumbo de sus vidas, hermanos. Dice, os conceda Jehová que halléis descanso en el 9, cada una en su casa con su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, hermanos. Primeramente podemos ver que Orfa, que significa belleza física, ella buscaba algo, hermanos. Ella buscaba primeramente comodidad, hermanos. Primeramente buscaba la comodidad. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros a veces no buscamos primeramente la comodidad, hermanos? A veces cuando Dios llama a las personas o personalmente a uno mismo, uno primeramente dice, me va a quitar mi comodidad. Tengo muchas que hacer, a veces llego a mi casa y a veces descanso, ¿sí o no, hermanos? Antes de conocer a Cristo, yo recuerdo, hermanos, yo iba a trabajar y regresaba a las 6, 7, 8 de la noche, te recostabas, veías la tele, tomabas tu alimento y después, ¿qué hacías, hermano? Después a descansar, ¿sí o no, hermanos? Pero en el camino del cristiano, ¿qué es, hermanos?
Hay que ir a la reunión, hermanos. Si se va a compartir o se hace otra cosa, ¿qué hay que hacer, hermanos? Descansarse, venir a la reunión, llevar las cosas, transportar las cosas, hermanos. ¿Es descanso? No, hermanos. Dice su escritura, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, ¿qué? Niéguese a sí mismo, hermanos. A veces, sinceramente, algunos no lo hacemos, hermanos, pero ¿qué representamos, hermanos? ¿A quién representamos? Representamos a Orfa, hermanos. Amén. Dice, Noemí dijo a sus dos nueras, andaos, volveos cada una a casa de su madre. ¿Qué representa la madre y el padre? Representa la familia. Ella buscaba también su familia, pero también esa propuesta fue para Ruth o solamente para Orfa, hermanos. Para las dos, hermanos. Entonces, no solamente Orfa iba a dejar a su familia, sino también Ruth, hermanos. Y a veces nosotros, o cuando Dios habla a una persona o nos habla a cada uno de nosotros, ¿qué dice su escritura, hermanos? Y el que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Después habla acerca de la familia, ¿qué dice? Y el que no aborrece padre, madre, hijos, esposo, hermanos, ¿qué dice? Aún su propia vida, hermanos. Dice que no puede ser sus discípulos. Y entonces ahí vemos que Ruth le estaba mostrando muchas verdades que ahora podemos ver en el Nuevo Testamento, hermanos. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Dice, Noemí dijo a sus dos nueras, andaos, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Cada una en casa de su marido. Ella, a la mejor, Orfa, estaba buscando su marido, hermanos. Porque a lo mejor dice que Elimelech fue con sus hijos a la tierra de Moab, pero dice que solamente vivieron 10 años allí, hermanos. Dice que solamente vivieron ahí 10 años. Entonces, ¿cuántos años piensas tú que hubieran tenido sus hijos cuando murieron, hermanos? No sé, a lo mejor unos 40 años, ¿no? Dice que estuvieron ahí unos 10 años. Yo no creo que se los haya llevado de grandes. Yo pienso que se los ha de haber llevado de chicos. Pero yo creo que estas mujeres que se casaron con ellos, cuando fueron viudas, no fueron grandes, hermanos, sino no fueron unas personas de avanzada edad. Entonces ellas todavía tenían la oportunidad de casarse. Pero solamente, vuelvo a repetir, ¿solamente Orfa o también Ruth podía casarse, hermanos? También, hermanos, todos aquí también, hermanos, tenemos la oportunidad de casarnos, porque Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, hermanos. Entonces, vemos que ahí Orfa tomó también otra mala decisión, hermanos. Buscó primeramente, ¿qué? Buscó primeramente lo terrenal, hermanos. ¿Y qué dice su escritura? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura, hermano. Así, hermano, que si tú estás buscando del Señor, o si tú ya tienes tiempo, yo te invito, hermano, que consideres la vida de Ruth y la vida de Orfa, hermanos. Amén. Y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Primeramente las dos yo creo que estaban considerando y las dos dijeron, no, sí vamos a ir contigo, pero cuando Ruth les empezó a decir lo que iban a dejar, se apartaron. ¿Y cuántas veces no pasa así, hermanos? ¿Cuántas veces no pasa así con el cristiano? Hay muchas veces cuando se le comparte a la gente y no se les da el alimento espiritual adecuado. ¿Qué hace la gente, hermanos? Les dan el alimento y les dice, ¿sabes qué? Cuando busques a Dios se van a acabar tus problemas. La gente, ¿qué hace, hermanos? La gente lo sigue, ¿sí o no? Y hay lugares, de hecho hemos escuchado de lugares muy particulares que les hablan de prosperidad, que tú dices, pide el carro que tú quieras, pídeselo a Dios y te lo va a dar. ¿Hemos escuchado eso, hermanos, o no? ¿Sí o no? Pero no les dicen el otro contraste, hermanos. ¿Qué es lo que dice el Señor, hermanos? ¿Qué es lo que dice? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el 11, hermanos, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras esperarlos a que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casarse por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. El 14, hermanos, todas juntas. Y ellas alzaron otra vez su voz
y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Va a haber uno que va a seguir el camino de Dios, hermanos. Dice, muchos son los llamados. ¿Y qué dice? Pocos los escogidos, hermanos. Pocos. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Lloraron. ¿Ustedes creen que Orfa estaba muy convencida de querer dejar a Ruth? ¿O creen que sus lágrimas hayan sido muy sinceras, hermanos? Yo creo que ella a lo mejor estaba viendo a Ruth que era genuino, que ella tenía la convicción de seguir a su suegra. Y entonces ella empezó a llorar. Pero entonces Noemí le empieza a decir las cosas que ella iba a dejar. Y entonces ella, yo creo que lo pensó, hermanos. Y a veces las personas son así, hermanos. Te dicen, yo creo que vas a tener que dejar de vestirte así. ¿Y qué dice la jovencita, hermanos? Yo creo que ahí son muy religiosos. Yo creo mejor que me quedo en la católica. En la católica te quedas como tú quieres. O en mi congregación donde yo pertenecía, yo creo que ahí yo puedo hacer lo que quiera. ¿Sí o no, hermanos? Y el Señor te empieza a marcar cosas muy particulares, hermanos, que en lo personal a mí me las marcó. Y tú dices, ay, como que eso ya no me agrada. ¿A cuántos de nosotros les ha pasado, hermano? Pero es por amor a nosotros, hermanos. De hecho, dice el libro de Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Pensamientos de paz, o sea, pensamientos de bienestar y no pensamientos de mal. Entonces lo hacía por amor a sus almas, hermanos. Amén. Dijo, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. ¿Recuerdan otro personaje que haya besado a otra persona, hermanos, y después lo haya hecho algo? Judas, ¿verdad, hermanos? Cuando besó a Jesús, ¿por qué lo besó, hermanos? Para entregarlo, ¿verdad, hermanos? No había visto otra cita donde otra persona hiciera algo para después hacer algo en su contra, hermanos. La abandonó, hermanos. A veces, hermanos, la Biblia nos enseña cosas muy básicas que a veces no entendemos, hermanos. Voy a hablar de otro personaje que le pasó lo mismo, hermanos. ¿Recuerdan la vida de Pablo, hermanos? ¿Les recuerda la vida de Demas, hermanos? Por favor, vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, hermanos. En el versículo, vamos a leer desde el 9, hermanos, por favor. Amén. Dice, procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Hasta ahí, hermanos. ¿Y qué es lo que hizo Orfa, hermanos? Abandonó a quién, hermanos? Abandonó a su suegra. ¿Por qué, hermanos? Por el mundo, por un esposo, por la comodidad, por una casa, hermanos. Pero en esta hora, hermanos, ellas, yo creo que su suegra les había hablado de las maravillas que ha hecho Dios, que había hecho Dios a su pueblo, de las grandezas que había hecho, hermanos. Ahora, hermanos, la pregunta para cada uno de nosotros, a pesar de que ya hemos escuchado la palabra de Dios, ¿por qué vamos a abandonar a Dios, hermanos? ¿Por qué? Porque aquí te habla, hermanos, que Demas había sido su compañero ¿de quién? De Pablo, hermanos. ¿Creen que haya caminado con él a lo mejor un mes, hermanos? ¿No? ¿Creen que haya caminado con él un año? No, hermanos, yo creo que él había caminado con Pablo algún tiempo, hermanos, pero después nos dice que amó más que el mundo, amó más la comodidad. En ese tiempo a lo mejor no había tantas cosas por las que uno podía abandonar el camino de Dios, hermano, pero en este tiempo, ¿por qué cosas podemos abandonar a Dios, hermanos? Por el dinero, por los viajes, las riquezas, hermanos, por un trabajo, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Por una mujer, hermanos, la satisfacción de la carne, hermanos. Muchas cosas, hermanos. Y aquí nos dice bien claro, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, hermanos. En ese caso, ahí en esa historia podemos ver que solamente ella le dijo la comodidad, le dijo el casamiento y le dijo su familia, hermanos. Pero en este tiempo, hermano, yo te pregunto, ¿cuántas cosas no hay que están en nuestra vida que tratan de tropezarnos? ¿Sí o no? Dijo un hermano, el celular. ¿Sí o no, hermanos? El fútbol, hermanos, las comodidades, la fiesta, los amigos, hermanos, ¿sí o no? Escuché a un hombre decir que era cristiano y dijo, estoy decidido a seguir a Dios. Expresamente dijo, solamente estoy esperando que termine diciembre y ahora sí me voy con todo. ¿Se imaginan, hermanos? Porque no crean que lo hizo porque a lo mejor tiene mucho trabajo o porque, no sé, tiene que salir fuera o a lo mejor tiene una enfermedad o muchas cosas. No, hermanos, porque dijo, tus amigos, él es joven, hermanos, pero él dijo así, ahora sí nomás que termine diciembre y ahora sí busco a Dios con todo. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Estamos hablando de Ruth, hermanos?
¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Orfa, hermanos. Yo creo que ese hombre no ha entendido muy claro, hermanos. No ha quedado muy bien entendido. Estamos hablando de quién? De Orfa, y estamos hablando de Demas, hermanos. A veces en el camino del cristianismo, hermanos, no queremos padecer, hermanos. No queremos sufrir, porque Dios nos habla de la cruz, hermanos. A todos, hermanos. Y aunque a veces no lo cumplimos, Dios nos sigue hablando, esperando que cambiemos nuestra actitud. Demas no pudo soportar las cosas que soportó Pablo, hermanos. ¿Por qué lo abandonó, hermanos? ¿Qué le esperaba en el mundo a Demas? El placer, ¿no? Los placeres de la carne. En el contraste, Pablo, ¿qué estaba recibiendo, hermanos? Aflicciones, ¿como qué, hermanos? Cárceles, hambre, persecución, dolores, azotes. Dice que muchas veces había recibido azotes, ¿no? Y a veces, hermanos, así es. A veces dice que aquí Demas no quiso seguir lo que Dios le pedía, pero él sí pudo seguir los deseos de la carne, hermanos. Entonces la pregunta es en esta hora, hermanos, ¿hemos calculado realmente el costo, hermanos, de lo que Dios nos pide? Porque a veces es bien fácil, hermanos, honestamente, hasta para uno. Te dicen, ¿sabes qué, hermano? En los últimos días, la semana pasada, tuve la oportunidad de acompañar al pastor 3 veces, pero él dice que fueron 4 veces a un funeral, hermanos. 4 veces. Y entonces es desvelarse, hermanos. Es a veces no comer, pero ¿hay recompensa, hermanos, o no? Dice, el que perseverara hasta el fin, ¿qué, hermanos? No perdáis vuestra confianza, ¿por qué? Porque tiene grande galardón, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Ahora, quisiera que me recordaran algunos personajes bíblicos, hermanos, que ustedes recuerden que les haya acontecido lo mismo que le pasó a Ruth y lo mismo que le pasó a Pablo, hermanos. ¿Recuerdan la vida de Moisés, hermanos? Dice que él que él tuvo a lo mejor la oportunidad de ser llamado hijo de ¿quién? Hijo de Faraón, hermanos. ¿Te imaginas tener la vida de un hijo de Faraón? ¿Qué te imaginas que pudo haber tenido, hermanos, Moisés? Todo, hermanos. Todo, riquezas, alimento, buen alimento. Porque ¿qué comían los reyes, hermanos? Lo mejor, hermano. Es como te vas a los tiempos de ahora. ¿Y qué come el presidente, hermanos? Come lo mejor, hermano. Tiene su chef particular, ¿sí o no? Platillos exclusivos. ¿Qué es lo que dice de Moisés, hermanos? Él pudo haber comido lo mejor. Él pudo vestir lo mejor, hermanos. Él a lo mejor no pudo estar. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto, hermanos, Moisés? Muchos años, hermanos. Pero ¿qué es lo que hizo Moisés? ¿Prefirió estar en el palacio o prefirió estar en el desierto, hermanos? En el desierto. Y representa a muchas personas, hermanos, que van a preferir cuando Dios les hable y tengan un buen trabajo. ¿Qué crees que va a pasar, hermano? Van a poner en balanza su trabajo o Dios. ¿Y qué creen que va a pasar, hermanos? Si no tienen la convicción de Ruth, ¿qué va a pasar? El trabajo. Y después va a venir, te van a poner en balanza una mujer o Dios. ¿Y qué crees que va a pasar si no tienes la convicción de Ruth? La mujer, hermano. La mujer. ¿Por qué? Porque no hay una convicción muy clara de quién es Dios, hermano. Y ahorita que empecemos en la vida de Ruth, vas a ver por qué, hermano. Vas a ver por qué ella tenía la convicción muy clara, hermano. Amén. Amén. Estaba leyendo un comentario acerca de la vida de Orfa, hermanos. Orfa se regresó como Demas. Dice que Orfa pudo haber sido la madre de ¿quién creen, hermanos? De Goliat. Dice un comentario, hermanos. Dice un comentario que es posible que Orfa pudo haber sido la mamá de Goliat, hermanos. Entonces, hermanos, ¿tú crees que cuando uno se aparta de Dios va a ser más piadoso, hermano? No, hermanos, puede ser peor. Entonces, ¿tú crees que cuando uno se regresa al mundo va a estar mejor, hermano? Uno se vuelve peor, uno se vuelve enemigo de Dios. Uno empieza a hablar cosas de Dios. ¿Has escuchado a personas que conocían de Cristo y se apartan? ¿Y qué es lo que hacen, hermano? Se quieren acabar al mundo. Hablan del pastor, ¿sí o no, hermanos? Hablan de los hermanos. Todos son unos hipócritas. Ahí son así, ahí son así. Y antes eran amigos de la cruz. ¿Y ahora qué, hermanos? Y ahora son enemigos de la cruz, hermanos. Amén, hermanos. Entonces yo te invito, hermano. Yo te invito a que tú calcules qué vas a hacer en esta hora que tú estás escuchando, hermano. Hay 2 personajes muy claros, hermanos, que a lo mejor tú lo habías leído muy superficialmente, pero si tú te vas a fondo, hermano, puedes ver 2 personajes que nos pueden bendecir mucho, hermanos. Amén. ¿Qué estás dispuesto a dejar tú por llegar a aquella ciudad de la que has escuchado hablar tanto, hermano? ¿Qué estás dispuesto a escuchar, hermano? Cuando estamos aquí, ¿qué estamos dispuestos a dejar, hermanos? Todo, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanos? Ahora, hermanos, yo quisiera que cambiáramos el contraste y ahora pudiéramos ir a la vida de ¿quién? A la vida de Ruth, hermanos. Amén. Ruth capítulo 1, versículo 14, hermanos. Regresamos, por favor.
Ruth capítulo 1, versículo 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, todos juntos, hermanos, mas Ruth se quedó con ella. Porque podemos ver bien claro, dice que ella se quedó con su suegra, hermanos. Ruth capítulo 1 en el versículo 16, hermanos, por favor. En el 15, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. ¿A dónde se volvió, hermanos? Se volvió a sus dioses, hermanos, a su idolatría. ¿Les recuerda algo, hermanos, cuando el pueblo de Dios dice que Moisés subió por las tablas y Moisés se tardó? ¿Recuerdan qué aconteció, hermanos? Dice que hicieron un becerro de oro, hermanos. Dice que hicieron un becerro de oro. ¿Y se volvieron a qué? Se volvieron a los dioses, hermanos. Se volvieron a los dioses. Y dice, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Y después Noemí, como que muy sabia, le dice: vuélvete tú tras ella. Qué sabia, ¿verdad? Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Amén, hermanos. Primeramente podemos ver la convicción, la determinación, hermanos, de Ruth. Ahora sí, hermanos, vamos al libro de Romanos capítulo 8 en el versículo 35 y podemos ver una declaración muy hermosa, hermanos, que pareciera que fue la que dijo Ruth, hermanos. Dice, todos juntos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hasta allí, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí pareciera que estuviéramos escuchando hablar a Ruth, a su suegra, así. ¿Qué me separará del amor de Cristo? No solamente podemos ver que Ruth se aferraba solamente a su suegra, hermanos, sino también se aferraba al pueblo, a las tradiciones que ella iba a adoptar. Sino que dice en el Ruth 1:16: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Primeramente podemos ver, vamos a ver tres cualidades. Primeramente podemos ver la convicción de Ruth, hermanos. Había la convicción en Ruth, hermanos. No era la Orfa, hermanos, que primeramente, ¿qué hizo primeramente cuando su suegra le dijo que se regresaran, hermanos? ¿Qué hizo? Primeramente lloró, hermanos. Como que dijo: yo creo que sí me voy con mi suegra. Como a veces muchos son, hermanos. Yo creo que sí voy a seguir a Cristo. Pero después, ¿qué hizo Orfa, hermanos? Después, cuando su suegra le dijo: vete para que tengas esposo, para que tengas comodidad, ¿qué hizo, hermanos? Le dio un beso y la dejó. ¿Tenía la convicción, hermanos? No tenía la convicción, hermanos. Mas Ruth, ¿qué dijo? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me hallada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y el 35 de Romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Volvemos a ver la vida de Pablo, hermanos. ¿Quién nos separará? Dice que tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o hambre. Aquí quiero ver ser muy claro: hambre. Cuando Ruth se fue con su suegra Noemí, ¿qué creen que estaba aconteciendo todavía, hermanos? Todavía había necesidad, hermanos. Había mucha hambre, hermanos. ¿Y saben qué llegó a hacer Ruth, hermanos? ¿Qué creen que llegó a hacer? ¿A acostarse? ¿A esperar al esposo? Vamos a ver después, hermanos. Amén. Vamos a hablar ahora del amor, hermanos. Vamos a hablar del amor porque se requiere amor para hacer estas cosas, hermanos. Juan capítulo 15, versículo 13 dice, ¿qué dice, hermanos? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, hermanos. Y tú has de decir, ¿por qué dices esto? ¿Qué viene al caso? ¿Saben que todo esto que hizo Ruth y lo que vamos a ver que hizo, lo hizo por Dios y por su suegra? Y la Biblia nos dice que es lo que debemos hacer. Lo hizo porque tenía una convicción fija, hermanos. ¿Saben qué otra persona hizo lo mismo que Ruth, hermanos? Primeramente,
Vamos al libro de Génesis, hermanos, por favor. Libro de Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 1, hermanos. Es que Ruth salió, hermanos, y no conocía, ella no conocía la ciudad, ella no conocía qué le iba a acontecer en su vida. Y a algún personaje en la Biblia le dijeron esto, ¿lo recuerdan, hermanos? Dice, Dios llama, ¿a quién, hermanos? Dios llama a Abraham, y así llamó también a Ruth, y así también llamó a Orfa, y así también te llama a ti, Calixto, y así también llama a cada uno de los que estamos aquí, hermanos, para que vivamos por fe, porque también Ruth te habla acerca de vivir por fe, hermanos. Ella no sabía qué le esperaba, hermanos. Amén. Capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de qué, hermanos, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo, ¿qué? Que yo te mostraré. Y es lo mismo que Dios quería que supiera Orfa, hermanos. Vete de tu tierra y vete de tu parentela. ¿Por qué, hermanos? ¿Quería amargarla, hermanos? ¿Por qué quería amargarla? ¿Porque quería que se quedara siempre viuda? No, hermanos. Él la quería sacar de la esclavitud, del pecado. Porque recuerdan, ¿de dónde salió el pueblo de Moab? ¿Recuerdan de dónde salió Lot? Cuando salió Lot de su casa, ¿dónde se fue, hermanos? Se fue a los mejores. ¿Y después qué aconteció, hermanos? Hubo incesto, ¿no? Tuvo relaciones sexuales con sus dos hijas y de ahí salió Moab. Salió de ahí, hermanos. Entonces Dios, ¿de dónde quería que saliera también Orfa y Ruth, hermanos? Fue un incesto. Se metió con sus dos hijas y de ahí salió Moab. Y entonces dice que Dios quería hacerle un bien a Orfa, hermanos, o quería hacerle un mal. Quería hacerle un bien, hermanos, como lo mismo que le dijo a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y después dice el 2, y haré de ti una nación, ¿qué, hermanos? Grande, y ahí viene el privilegio. Y después dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué es lo que quería también Dios para Orfa y para Ruth, hermanos? ¿Qué quería? Quería bendición. Quería que sean benditas, hermanos, como muchas mujeres, como Esther, como María, como muchas mujeres, como Débora, como también quiere que tú lo seas, Belén, como cada una de sus hijas, hermanos. Dios quiere la bendición, hermanos. Pero ¿qué es lo que a veces quiere mejor el mundo, hermanos? Las comodidades, los placeres de este mundo, hermanos. Pero Dios quería lo mejor para Abraham y también lo quería para Orfa. Pero había algo que tenía que hacer Orfa: dejar su parentela, dejar las comodidades, dejar su tierra, dejar sus dioses, hermanos. Solamente como figuras podemos reflejar a los dioses, hermanos, o de qué otra manera podemos representar a los dioses. ¿Qué otra cosa puede ser nuestro Dios, hermanos? Los hijos, la familia, el trabajo, el celular, muchas cosas, hermanos. Pareciera cosa de risa, pero a veces el celular, hermano, ¿sí o no? Yo conozco gente que si no el día de hoy no se llevó su celular, está amargada, está de malas, la vida no es la misma. ¿Y así debería de ser, hermanos? Honestamente no. No, hermanos, nuestra plenitud debe de estar en Cristo. Amén, hermanos. Dice el 3, hermanos, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y se cumplió esta palabra, hermanos? ¿O no se cumplió? Se cumplió, hermanos, porque después de él salió ¿quién? Salió Isaac. ¿Y después quién salió? Salió Jacob. Y de ahí viene toda la línea, hermanos. Y se cumplió, hermanos, hasta Jesucristo. Amén. ¿Y quién más creen que está en la genealogía de Jesús, hermanos? Está Ruth. Está Ruth, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios la bendijo. Amén, hermanos. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, en el versículo 20, hermanos. Amén. Y hablamos de la convicción, hermanos. Ruth tenía la convicción como la tuvo Abraham, hermanos. ¿Vieron alguna vez que Abraham le haya preguntado, pero ¿por qué me llevas a esa tierra? No, hermanos. Él solamente caminó. ¿Caminó por fe o caminó por vista? Cuando tuvieron que decidir, cuando hubo pleito en la familia de Lot y la familia de Abraham, ¿qué escogió Lot, hermanos? Escogió lo mejor, ¿verdad? ¿Y Abraham qué hizo? Él solamente dejó que su sobrino escogiera lo mejor y él solamente esperó. ¿Esperó en quién, hermanos? Esperó en Dios. Él tenía la convicción muy clara. Ahora vamos a hablar
del sacrificio. Otro contraste, esta Orfa quería la comodidad y Ruth, ¿qué creen que escogió? Sacrificarse, hermanos. Amén. Vamos a ver, hermano, Ruth capítulo 1, en el versículo 20, hermanos. Vamos a leer desde 19, hermanos, para que podamos entender mejor. Dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara. Ya no era dulzura, sino ya había amargura en su corazón, hermanos. Amén. Dice: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dice el 21: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Dice el 22: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dice el 2, hermanos: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. ¿Qué representaba recoger espigas, hermano? Representaba trabajo, hermanos. Representaba trabajo. Y no solamente, vean lo que dice. Y Ruth la moabita le dijo a Noemí, ¿qué le dijo, hermanos? Te ruego que me dejes ir. ¿A dónde, hermanos? Te ruego que me dejes ir al campo. Y ahí te habla del sacrificio, hermano. Te ruego que me dejes trabajar. Y hablamos del amor. Vean que todo lo que hizo lo hizo también por amor a quién. También por amor a su suegra. ¿Y qué hizo? Se sacrificó, hermanos. Se sacrificó, dice: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Y recogeré espigas. ¿Era sacrificio, hermanos? Ella bien pudo haber hecho lo que hizo esta Orfa, haberse regresado a su tierra y bien rápido casarse. Y después, ¿qué iba a sufrir Orfa, hermanos? Ya después de casada, a lo mejor sí se casó. ¿No? ¿Le iban a poner a espigar? ¿La iban a poner a trabajar en el campo? ¿No? Quería la comodidad. Pero ¿qué es lo que hizo Ruth, hermanos? Hizo lo contrario, hermanos. Y a veces el cristiano deja a Dios por muchas cosas. Porque Dios, ¿qué es lo que dice que te va a poner a hacer, hermano? Te va a poner a trabajar. Te va a poner a servir. Te va a poner a hacer su obra, hermanos. En muchas parábolas del Nuevo Testamento te habla acerca del campo. ¿De qué debemos que hacer? Tenemos que ir a sembrar. ¿Tenemos que ir a qué? A labrar. ¿Tenemos que ir a qué? A cosechar. Y aquí, ¿qué es lo que le pusieron? ¿Qué es lo que hizo Ruth, hermanos? Tuvo que ir a trabajar, hermano. Entonces, hermano, tú que estás caminando con el Señor te llama para trabajar. Quiere que te sacrifiques, ¿por qué? Por los otros. ¿Qué dijo su escritura en el libro de Juan 15:13? Vamos a regresarnos, hermanos, para que lo podamos entender. Juan 15:13, por favor. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Estaba hablando del verdadero amor o no, hermanos, aquí? ¿Sí? Orfa podía decir que amaba a su suegra, ¿sí o no? Ella a lo mejor podía haber dicho que amaba a su suegra, pero ¿qué tipo de amor era, hermanos? A un amor filial, ¿verdad? Un amor que todos podemos tener a lo mejor por nuestro pariente, por tu hijo. A lo mejor muchas veces nos esforzamos por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestro abuelo, por nuestra hermana. Pero cuando dice, ninguno tiene mayor amor que el que uno ponga su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Este era el verdadero amor del que Dios hablaba, hermanos. Del que Dios quiere que tengamos nosotros, hermanos. Amén. Vamos a hablar del esfuerzo, hermanos. Cuando Ruth trabajó, no solamente crean que trabajó poco, hermanos. Vamos a Ruth otra vez, hermanos, capítulo 2. En el versículo, vamos a leer desde el 3, hermanos. Dice: fue pues, y llegando, espigó en el campo, y en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí Boz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta
joven? El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, ¿qué dice otra vez, hermanos? Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Dice después, y esta entró pues, y está desde ¿qué? Desde las 3 de la tarde, hermanos, y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún ¿qué? Por un momento, hermanos. Dios no nos habla a descansar, hermanos. Como Dios, a lo mejor en el contraste, Orfa estaba descansando muy bien, hermanos. A lo mejor estaba en su luna de miel. Pero Ruth, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Trabajando. Y en la actualidad, ¿qué podemos ver de muchos que tú conociste que iban a conocer a Dios o que lo conocieron? Y ahorita, ¿dónde están, hermanos? ¿Qué están haciendo? Están descansando. ¿Qué más, hermanos? Están deleitándose. Están disfrutando las comodidades, el fruto de su trabajo. Están disfrutando a sus esposos. Están disfrutando el celular, dice mi hermano. ¿Sí o no? Pero ¿qué estaba haciendo Ruth, hermanos? Estaba trabajando, hermanos. Entonces el Señor, ¿a qué te manda, hermano? A trabajar, hermanos. El Señor nos manda a que trabajemos, a que sembremos o a que cosechemos. El trabajo que nos dice aquí, hermanos, no es cualquier trabajo. Espigar en el campo. ¿Alguien me podría decir qué era espigar? Recoger las obras, hermanos. Lo que se caía de lo que cosechaban, del trigo, recogían ellos el trigo, y lo que se iba cayendo, las obras, ellos tenían que ir buscando. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, decía que en el tiempo de la siega le dijo a su pueblo: y tú cuando coseches, no recojas todo, sino deja algo para ¿quién, hermanos? Para los pobres, para los huérfanos, para los extranjeros, hermanos, para las viudas. Y entonces Ruth, ¿qué era, hermanos? Era una extranjera, y ella podía hacerlo, pero después iba a ser una bendición hasta para nuestra actualidad, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Entonces vamos a ver que Dios primeramente te pide que tengas la convicción, hermano. Después te dice que tengas amor. Y después, ¿qué, hermano? Que te esfuerces. Y después de que hay esfuerzo, cuando uno se esfuerza, ¿qué viene, hermanos? La bendición. Pero antes de la bendición, ¿qué viene, hermano? Cuando tú, haz de cuenta, entras a trabajar a las 8 de la mañana y son las 11 y todavía estás echándole ganas, y vienen las 2 de la tarde, ¿y qué sientes, hermano? Cansancio. Y son las 4 de la tarde, ¿y qué pasa, hermano? Ya te quieres ir. Y cuando sales a las 6 y ya son 4:45, ¿qué pasa, hermano? Ya te quieres ir, ¿verdad? Más cansancio. ¿Y qué quieres, hermano? ¿Quieres descansar? ¿Y qué dice la Escritura? ¿El obrero qué? ¿El obrero es digno? Es digno de su salario, hermano. Entonces, si tú te vas a esforzar por Dios, hermano, Dios va a traer bendición, hermano. ¿Sabes por qué? Aquí lo dice la Escritura, hermanos. Vamos a ver capítulo 2, en el versículo 14, por favor, hermanos. Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que ¿qué? Que no te molesten. Y cuando tengas sed, ¿qué dice? Ve a las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Amén, hermanos. Dios siempre proveerá. Por favor, el libro de Mateo 11:28, hermanos, por favor. Y es que dije, hermanos, y dice su Escritura que el obrero es digno de su salario. Ciertamente cuando trabajamos, todos los hermanos que llegamos a ir al funeral la semana pasada, cuando ya nos íbamos decíamos, ¿qué decíamos, hermanos? Ya estamos cansados. Cuando estábamos en el último, en el del sábado, ¿qué decíamos? Mañana tenemos todavía reunión y ya tenemos sueño. Pero después, ¿cómo te fortaleces, hermanos? Mateo 11:28, por favor, hermanos. ¿Lo tenemos? ¿Por qué no lo leemos juntos, hermanos? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la promesa que el Señor te da, hermano. Tú que te estás esforzando, tú que no has parado, tú que estás trabajando, ¿qué es lo que dice el Señor cuando te canses, hermano? Venid a mí los que estén trabajados y cargados. Pero si no hemos trabajado, ¿merecemos descanso, hermanos?
Entonces, si no hemos trabajado, yo creo que más bien deberíamos de ponernos a trabajar, hermano. ¿Qué dice esa escritura? ¿Cómo dice esa escritura, hermanos? Mucha es la ¿qué? Mucha es la mies y pocos los obreros. ¿Y se imaginan cómo están los obreros que realmente trabajan? ¿Cómo están, hermanos? Cansados, pero aquí te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, hermanos. Entonces, hermano, tú que estás buscando a Dios y que quieres caminar con Él, o tú que ya caminas, va a haber un momento de cansancio, hermano. ¿Por qué? Porque te estás esforzando. Pero te dice el Señor que Él te va a dar descanso. Regresamos otra vez, hermanos. Dice en el 10, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? ¿Siendo qué? Siendo yo extranjera. Dice su escritura que para Dios no hay acepción de personas, hermanos. Dice su escritura que el que Él viene, ¿qué? Él no le echa fuera, hermanos. Y aquí saben quién representa a vos, hermano. En el libro de Hermanos, vos representa a Jesucristo. Es el Redentor, hermanos. Amén. Entonces aquí dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejaste a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no conocías antes. ¿Quién fue el que no conocía la tierra, hermanos, en el Antiguo Testamento también? Moisés, ¿verdad? Lo sacaron a una tierra que no conocía. Y aquí vemos, vamos al 14, hermanos. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Moja tu bocado en el vinagre. ¿Alguien ha comido vinagre, hermanos? Sabe feo, ¿verdad? La traducción original acá era salsa de vinagre, hermanos, para que no pienses que vos la estaba torturando, era una salsa de vinagre, hermano, porque y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en salsa de vinagre, sería el original. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió ¿qué? Hasta que se sació y le sobró. Dios no te va a dar en escasez, hermano. Dios te va a dar en abundancia, hermanos. Dios te va a dar en abundancia. Dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si tú estás cansado, hermano, cualquiera que sea tu situación, Él te va a dar descanso. Y no te va a dar cualquier cosa, hermanos. Dice que Él da más abundante de lo que nosotros pedimos, hermano. Entonces, si tú estás pasando aflicción, si tú ahorita estás pensando ya no seguir a Cristo, pídele a Dios, hermano, sáciate en Él. Amén. Vamos al libro de Efesios, por favor, hermanos, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor. Y después te habla, en el 11 te habla de toda la armadura, hermanos. ¿Cómo te vas a fortalecer, hermano? En la oración, hermano. En la palabra de Dios, predicando, hermano. Así te vas a fortalecer, hermano. Amén. Aquí solamente vemos un tipo de figura en el libro de Ruth, cómo ella se fortaleció físicamente, pero Dios te dice cómo te debes de fortalecer tú, hermano. Debes de tomar la armadura. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque cuando estás débil, hermano, trabajaste mucho, cuando estás cansado, estás débil, ¿qué pasa, hermano? Va a venir el ataque, hermano. Va a venir el ataque del enemigo. Los dardos, hermano. Pero aquí el Señor te dice cómo te vas a fortalecer, hermano. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermano. Amén. Entonces, la invitación en esta hora, hermano, es, si estás cansado, si estás atribulado, fortalécete en el Señor, hermano. Amén. Amén. Dice, y si alguno está falto de sabiduría, dice el libro de Santiago, pídala a Dios, el cual da, ¿qué? En abundancia y sin reproche. Te va a dar en abundancia. Amén, hermanos. Y es que después de que tú trabajaste, hermano, después de que ya te cansaste, después de que ya te diste por tu hermano, ¿qué es lo que esperas, hermano? ¿Qué, hermano? ¿Nada? Calixto, cuando terminas de trabajar, ¿qué es lo que haces después de trabajar, hermanos? Descanso. Y hermana, ¿tú qué esperas? Que le paguen. ¿Todos los demás trabajan de a gratis, hermanos? ¿Qué esperan? Que nos paguen, hermano. ¿Y hubo un galardón para Ruth, hermanos?
Amén, hermanos. Vamos a hablar ahora del galardón, y el galardón también te lo ofrece Cristo a ti, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Vamos a Ruth capítulo 2:12, por favor, hermanos. El 11, y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre de la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Todos juntos, hermanos. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de quién, hermanos, de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahí está el pago, hermanos. Aquí está el pago para Ruth. Había una recompensa por todo el sacrificio que había hecho, hermanos. Aquí en el 11 dice: y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejaste, ¿qué? Dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que tú no conoces. Dejó muchas cosas, hermanos. Dejó muchas cosas. Pero después dice: Jehová recompense tu obra. Y es lo que Dios te quiere decir en esta hora, hermano. Si tú te estás esforzando, o si tú no te has esforzado, o si no has empezado, hermano, hay un galardón, hermano. Aquí la historia de Ruth, hermano, termina con que ella se casa con Booz, hermano. Ella se casa con Booz. Él la toma como el pariente más cercano. Tenía otro pariente más cercano. Era la ley en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio te habla la ley. Eso, cuando uno ya no podía proveer, estaba la ley del pariente. Y el pariente más cercano la podía redimir. Pero aquí el pariente más cercano no quiso hacerse cargo de Ruth, hermanos. Y el segundo pariente era Booz. Y aquí de hecho te dice, vamos a verlo, hermanos, en el capítulo 3, por favor. Dice: después le dijo a su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. El 7, hermanos. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada en sus pies. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth. ¿Qué dijo, hermanos? Tu sierva. Extiende el bordón de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita seas tú, ¿de quién? De Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. ¿Qué te quería decir que era vos, hermanos? ¿Era joven? ¿O era un hombre ya grande, hermanos? Pero aquí le dijo, en el 10, y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Amén, hermanos. Fue mucho el sacrificio que hizo Ruth, hermanos. Y a lo mejor tú has de pensar que es mucho lo que Dios te pide. Pero Dios no te pide mucho, hermano. Dios no te pide mucho, solamente busca que tú le sirvas fielmente, hermano. Amén. Y regresemos para terminar con la bendición. Apocalipsis capítulo 22, hermanos. Siempre va a haber un galardón, hermanos. Siempre va a haber un galardón, hermanos, para el que se esfuerza, para el que sacrifica. ¿Qué recompensa crees que espera uno cuando trabaja, hermano, y te digan: gracias, ya vete para tu casa? ¿Qué crees que has de sentir, hermano? Pues yo creo que mejor ya no trabajo, ¿no? Mejor me quedo en mi casa, ¿o para qué trabajo? Pero cuando te dicen que hay un galardón, ¿qué haces, hermano? Te esfuerzas. Y aunque hay trabajo muy pesado, hermanos, porque no es lo mismo, o Orfa a lo mejor se fue de secretaria, no sé, al gobierno de Moab y estuvo en una silla, ¿sí o no? ¿Y Ruth qué hizo, hermano? Trabajó. En estos tiempos
¿Qué te imaginas un trabajo duro, hermano? Los albañiles, hermanos. ¿Se imaginan el trabajo? Y que cuando terminaran todo el día de aventarse un colado en el tercer piso, ¿te imaginas? Sobre escaleras. ¿Qué te imaginas, hermano? Y que cuando termine le digan, gracias porque viniste. ¿Qué crees que ha de sentir el albañil, hermano? Molestia, ha de decir, pues ya no voy a ser albañil. No, yo mejor no voy a ser albañil, mejor voy a ser licenciado. ¿No, verdad, hermano? O un diablero, hermanos. Yo trabajo en la Merced y he visto diableros, hermanos, que traen un diablo lleno, hermanos, pero el otra vez contabilicé lo que traía. Un hombre traía 20 cajas de aguacate, hermanos, cargando. Y el hombre nomás venía así, no se podía parar, nomás venían casi los ojos saltándole, hermanos. Pero te imaginas, si no hubieran galardón, ¿tú crees que lo haría, hermanos? No, hermanos, pero el galardón que Dios te promete no es cualquier cosa, hermano. Dios te ofrece vida eterna, hermanos. ¿Cuántos crees que es la mayor bendición, hermanos? Amén. Apocalipsis, por favor, hermanos. Apocalipsis 22, 12, hermanos. Todos juntos, hermanos. He aquí, yo tardo. He aquí, yo vengo pronto. ¿Y mi qué? Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Para recompensar a Ruth. Para recompensar a Daniel. Para recompensar a Alejandro. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos esperan su galardón, hermanos? Es lo que el Señor te promete, hermanos. No te está prometiendo una casa, no te está prometiendo un marido, no te está prometiendo un carro, un celular. No, hermanos. Dios aquí te dice cuál es el galardón. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Cuál fue la obra de Orfa, hermanos? ¿Cuál fue su obra? El mundo. Dice, el que siembra para la carne, segará corrupción. Y entonces, ¿ustedes para qué están segando, hermanos? Para vida eterna, hermanos. Entonces, yo creo que debemos de esforzarnos, hermanos. Amén. Hebreos 10:35, hermanos, por favor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos, por el galardón que tiene? Gloria a Dios. Hebreos 10:35 dice así, hermanos. ¿Qué dice? ¿Todos juntos? No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene, ¿qué? Que tiene un pequeño galardón, que tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza. Orfa perdió su galardón, hermanos. Y si te dice aquí, no perdáis, ¿por qué dice no perdáis? Porque hay muchos que lo pierden, ¿sí o no, hermanos? Demas iba a tener un galardón, hermano. Sí, hermanos. Abraham tuvo galardón, hermanos. Tuvo un grande galardón. ¿Quién más, hermanos, tuvo galardón? Todos, hermanos. Todos los que siguieron a Cristo, todos los que hacen su voluntad, van a tener un galardón. Pablo, hermanos. Pablo. Y entonces dice, no perdáis. Si te dice no perdáis, es que muchos, desafortunadamente, la van a perder, hermanos. ¿Por qué? Por la comodidad, por los placeres, hermano. Pero aquí te dice, no perdáis vuestra confianza porque tiene grande galardón. Amén. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis. ¿Cuál es la promesa, hermanos? De que Cristo va a regresar. ¿Por quién? Por su iglesia. Y si vos representa a Jesucristo, ¿quién es la esposa, hermanos? La iglesia, tú eres la esposa, entonces Él te va a tomar como su esposa, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Termino con esto, vamos al final, hermanos. Mateo capítulo 1, hermanos. Hablamos del galardón del cristiano, pero ¿saben cuál fue el galardón de Ruth, hermanos? La bendición del Todopoderoso, hermanos. Dice el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. El 5 todos juntos. Y Salmón engendró de Rab a Boz. Boz engendró ¿de quién? De Rub a Obed y Obed a Isaí. Y Isaí engendró al rey David y el rey David engendró. Y de ahí viene la genealogía. ¿Hasta quién, hermanos? Hasta Jesucristo. ¿Cuál fue el galardón, hermanos? Ser de la descendencia, ser de los ancestros en la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, hermanos. ¿Es una bendición, hermanos? Ser de la bendición de Dios, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Será el mayor regalo, hermano? Gloria a Dios, hermano.
¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos, y meditamos, hermanos? ¿Qué personaje quieres tú ser, hermano, en esta hora? A lo mejor tú ya has conocido el camino del Señor, hermano. Tú ya has caminado, ya te han hablado de la palabra, ya te han hablado de los planes que Dios tiene para ti, para tu descendencia, para tu futuro, para tu genealogía. Y tú estás pensando como Orfa: dejaré mi trabajo, dejaré mi futura esposa, dejaré mis amistades, porque cuando vienes a Cristo, créeme que también se pierden las amistades, supuestas amistades. Se van solas, bien dice el hermano. ¿Qué esperas tú, hermano? ¿Esperas ser como Orfa, hermano? Apartándote porque tú ya ibas en camino. Dice que ya iban camino de regreso, hermanos. No dice que empezaban. Dice que llevan de camino y que Ruth le dijo a las dos que se regresaran. Y Orfa desafortunadamente tomó la peor decisión. Bien dice tu palabra, mi Dios, que hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Dice tu palabra que el que quiera salvar su vida la perderá, Señor. Y vemos claramente el destino de Orfa, Padre. Dice tu palabra que el que pierda su vida por causa de ti y de tu evangelio la salvará, bendito Dios. Vemos que Ruth, Padre, antes de perder comodidad, antes de perder esposo, antes de perder privilegios, ganó tu bendición, Padre. En esta hora, Padre, lo que queremos es tu bendición, Padre. Yo te pido en esta hora, Padre, que traigas convicción a nuestros corazones, bendito Señor, Padre. ¿Cuántas veces, Padre, hemos pensado, Padre, en claudicar la carrera, Padre? En dejar el camino hacia Belén, Padre, y quedarnos en Moab, Padre, que representa el mundo, Padre. Bendito Dios, trae la convicción, Padre, de saber lo que tú quieres para nosotros, Padre. Pon el amor, Padre, sacrificial para nuestros hermanos, Padre, para nuestro prójimo, bendito Señor, Padre. Ayúdanos a trabajar en tu obra, bendito Señor, Padre. Dice tu palabra que en lo que se requiere diligencia, no perezosos, bendito Señor. Ayúdanos a quitar toda pereza, bendito Señor, Padre. Aún dice tu palabra que Ruth se esforzó, Padre. No solamente trabajó un rato, Padre, sino que dice que no paraba, bendito Señor, Padre. Ayuda a que tus siervos no paren, Padre. Pero yo principalmente, Padre, yo te pido que les enseñes, que les muestres tu galardón, bendito Señor, Padre. Dice que tu galardón es grande, bendito Señor. No una casa terrenal, Padre, sino dice tu palabra que en la casa de que en tu casa muchas moradas hay, bendito Señor, Padre. Dijiste, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, Padre. Y es lo que esperamos, Padre, una morada en el cielo, bendito Amén. Señor, Padre. Derriba nuestros argumentos, Padre. Dice tu palabra que no seamos sabios según nuestra propia opinión, Señor, Padre. Gracias te damos por tu palabra, mi Dios. Aún las torpezas del que habló, Padre, tú las puedes transformar, bendito Señor, Padre. Amén, Señor. Por favor, da la gracia a mis hermanos que lo puedan guardar en su corazón, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. El amor de Cristo, qué lindo es, qué gozo más hermoso tengo en mi ser. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo tú vives en mi corazón. Canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo tú vives en mi corazón.
vida, porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. El amor de Cristo, qué lindo es, qué gozo más hermoso tengo en mi ser. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. Y canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. La hermosa sangre de mi Señor me ha limpiado mis pecados, gloria a Dios. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Alabamos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque nos hablas, Señor. Nos reprendes, nos exhortas, Señor. Nos alientas. Nos haces saber, Señor amado, que al final de este camino, Señor, todo aquel que no ha desviado sus pasos para buscar a este mundo, Señor, tiene un galardón, Señor. Y que tú se lo vas a dar personalmente, Señor. No se lo vas a mandar, Señor amado, ni con un ángel, sino que tú personalmente, Dios, darás ese regalo a cada uno, Señor amado, de los que han puesto tu confianza, Señor amado, en ti, de los que te han buscado, de los que te han amado, Señor, de los que han mirado, Señor amado, adelante sin mirar atrás, Padre, de aquellos, Señor amado, que han puesto las manos en el arado, Jesús, y no han vuelto su vista atrás, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor amado, a seguir en este camino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.